buenos días a todos y bienvenidos a la segunda jornada de la reunión de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca que se está celebrando en Córdoba. Bueno, primero de todo recordaros que esta es una actividad que será acreditada por la Sociedad Española de Cardiología al formar parte de actividad de la asociación, que tenéis todas las presentaciones en riguroso directo y que estamos encantados de teneros allá al otro lado viéndonos, y que además también tendréis la posibilidad a partir de la próxima semana de poder disfrutarlos de nuevo grabados, porque serán colgados en la página web. Con respecto al agradecimiento que tenía que daros, pues primero de todo a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que han hecho posible esta reunión, tanto a patrocinadores como a los organizadores, y especialmente pues, a Raquel y a Rosa por la invitación y por haber hecho posible esta reunión. Para esta primera jornada, ¿con qué contamos? En esta segunda jornada, ¿con qué contamos en esta primera hora? Pues vamos a hablar un poquito de COVID. Desgraciadamente, la pandemia, pues tenemos que reflejarla en nuestra realidad, y las unidades de rehabilitación cardíaca y todos los servicios de cardiología hemos tenido que adaptarnos a esta situación, y para ello esta mesa lo que vamos a intentar es de ver las posibilidades con las que contamos o con las innovaciones con las que se cuentan para intentar hacer posible la continuidad asistencial y el manejo de la actividad dentro de las unidades de rehabilitación cardíaca. Para ello, pues ya digo, el tema se llama COVID, nueva prevención y rehabilitación cardíaca, y hemos contado con tres expertos, conocidos por todos vosotros, y iré presentándolos uno por uno según van apareciendo, y el primero pues va a ser nuestro compañero Rafael Vidal, del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de A Coruña. Buenos días, Rafael. Hola a todos, hola Vicente, buenos días a todos, y bueno, espero que lo que os cuente, que yo creo que ya todos lo sabéis, y además lo hablábamos antes de entrar, que esta mesa solo podía ser por Zoom, ¿no? Es un poco broma, ¿no? Pero realmente al final es una de las consecuencias de la pandemia fue el Zoom, ¿no? Entonces, bueno, voy a contaros un poco esto del tema de nuevas tecnologías para la consulta, ¿no? ¿Vienen para quedarse o no? Va a ser una visión así un poco crítica, diría yo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés, algo que me gustan las animaciones y el Twitter, ya lo veréis. Y bueno, claro, esto es una pregunta difícil, ¿no? ¿Vienen para quedarse o no? Como aquí tenemos otra vuelta, ¿no? Yo creo que es una pregunta que tiene dudas, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas cosas las cogeremos, pero no van a quedar todas, eso está claro, ¿no? Y realmente, pues bueno, el 2020 ha sido un año bastante distópico, ¿no? Como todos sabéis, y también pues hay otra aportación, ¿no? Que es este Hall of Fame, ¿no? De los grandes digitalizadores, y si ha habido un gran digitalizador ha sido la propia pandemia, ¿no? Que nos ha llevado a cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero, o sea, no solo ha pasado en el mundo comercial en general, ¿no? Que cosas suben o bajan, ¿no? Sino también que ha pasado en medicina, ¿no? Y han cambiado cosas, ¿no? Y bueno, algunas las ponen un poco de broma, ¿no? Pero realmente pues hemos descubierto nuevos expertos en otros temas, ¿no? Pues por ejemplo, el doctor Aldama, hemodinamista, pues ha vuelto experto en COVID, ¿no? O también Eric Topol, que todos lo seguíamos por otros aspectos, quizás más tecnológicos o genética, ¿no? Pues bueno, se ha vuelto el experto de referencia casi mundial de que la gente lo seguía sobre las novedades del COVID, ¿no? Y bueno, también podemos pensar un poco pues este mundo del Zoom, ¿no? Que habla aquí como la telemediocridad, ¿no? Que bueno, hay una serie de cosas que se han hecho que bueno, pues son completamente diferentes, ¿no? Esto es una viñeta, es un poco en broma, pero bueno, tampoco deja de ser algo un poco real, entre comillas, ¿no? Incluso cuando alguien se unió a una reunión, pues bueno, lo que este hombre aquí que está en plan tipo falda escocesa, pues a saber, ¿no? Pero bueno, la otra realidad es la de la derecha, ¿no? Que realmente, pues lo que eran visitas presenciales, que es lo azul, de repente llega la pandemia y aparecen todas las visitas virtuales, ¿no? Y eso, pues, no lo podemos negar tampoco, ¿no? Y bueno, pues ahí volvió a la telemedicina, esa cosa tan moderna que ya estaba entre nosotros, que podéis ver aquí un análisis del año 1984 que nos ofrece los mismos problemas que teníamos cuando vino la pandemia, ¿no? Que la gente se resistía a usar estas alternativas, el coste inicial era caro,
y era difícil justificar sus costes, ¿no? Y yo creo que eso también era real cuando ocurrió, ¿no? Y finalmente, pues hay problemas de esto, cómo se reconoce como trabajo, y luego todo el tema de implicaciones legales que tampoco estaban resueltas, ¿no? Y bueno, pues la telemedicina, pues al final no deja de ser más allá que es el uso de sistemas de telecomunicaciones para brindar atención médica a distancia. Luego puedes dividirlo en categorías, ¿no? Un aspecto ya así en cardiología estaba muy implementado, que era el tema de la monitorización remota, ¿no? Todo el tema de dispositivos, marcapasos, desfibriladores, etcétera. Pero bueno, también hay aplicaciones de almacenamiento y reenvío, ¿no? Que esto, bueno, pues por ejemplo podría ser la teledermatología, ¿no? Y luego ya esta telemedicina interactiva, ¿no? Que es lo que conocemos, eso, pues comunicación directa y sincrónica entre los profesionales y con los pacientes, ¿no? Pero bueno, la realidad yo creo que ha sido otra. Hemos descubierto que hay una cosa que son los teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es la que digo yo que es un poquito crítica, ¿no? En el sentido que, bueno, sí que ha habido innovaciones, pero nuestra realidad yo creo que ha sido la telefónica, ¿no? Y es así, ¿no? Y luego es cómo haces una llamada por teléfono, ¿no? Es frío, como ponen aquí un compañero, ¿no? Falta el contacto humano, o realmente tú llamas, ¿no? Como ponen aquí, pues el paciente luego te dice, mire, no le importa, es que estoy en el jardín, puede llamarme más tarde, o no la atiendo porque ahora me vino a traer algo a Amazon, ¿no? O sea, me refiero que era un poco desorganizado, ¿no? Y es un poco lo que comenta aquí un compañero, ¿no? Que se hizo esta pregunta, ¿no? Que cómo es la llamada, ¿está estructurada? ¿Usas un formulario? ¿Utilizas algo que te guíe? ¿No? Al final, la gran mayoría hacía una conversación libre, ¿no? Y bueno, ha habido documentación incluso de cómo se debe de hacer una llamada, qué tipo de conversaciones. Esto es un tema de medicina interna para, digamos, contar enfermedades serias, pero yo creo que al final pues hay una serie de limitaciones que plantea cuando tú realizas una llamada telefónica o una videollamada, pero bueno, creo que la realidad es que eran llamadas telefónicas, ¿no? Hemos reflexionado mucho de cómo organizar nuestras consultas, ¿no? Yo creo que el papel de la teleconsulta ha sido fundamental. Ya teníamos antes otra herramienta, ¿no? Que era la consulta de alta resolución, ¿no? Pues quizás igual nos faltaba una criba de las derivaciones, pues bueno, quizás la teleconsulta nos ha permitido, pues bueno, organizar mejor nuestras consultas, ¿no? En el sentido de qué tenía que venir o qué podía organizarse de otra manera, ¿no? Yo creo que en esto ha habido mucho debate, ¿no? También. Y realmente lo que se desarrolló mucho pues, es la e-consulta, ¿no? Ha habido muchas experiencias, ha habido publicaciones, ha habido incluso pues, en el último año de varios aspectos en ciencia cardíaca, la consulta en general, no sé si eso tiene un impacto, aparte de reducir el tiempo de asistencia, puede ofrecernos seguridad, ¿no? Bueno, pues aparece ahí hay alguna publicación que nos dice que la teleconsulta también sirve, ¿no? Que al final esto es telemedicina también, pues también puede servir para organizar la actividad, que la gente se atienda antes, pues bueno, igual hasta tiene un impacto pues en temas de supervivencia, ¿no? Y luego nos ha llevado a desarrollar documentos. Y bueno, este documento lo conocéis todos, que ha participado mucha gente, que es un consenso que se hizo también con sociedades de atención primaria, cómo se debe de organizar, ¿no? La consulta telemática al final, ¿no? Y qué herramientas tenemos, también saber eso, pues qué ventajas, qué inconvenientes y limitaciones, ¿no? Yo creo que esto al final, yo creo que todos más o menos lo hemos leído, ¿no? Tampoco quizás pues puede quedar un poco más para el debate, ¿no? Y luego, pues bueno, este documento pues, nos explica una serie de cosas que ya se estaban haciendo, que ya había otros documentos de consenso de la SEC con otras sociedades en el sentido de qué pacientes se pueden seguir desde atención primaria, cuando hay que hacer una consulta presencial, ¿no? En las distintas patologías y luego, bueno, pues esa orientación de qué preguntas se deben de hacer, ¿no? Cuando hacemos una teleconsulta, ¿no? Pero tampoco puedo dejar de hablar de innovación, ¿no? Yo os pongo aquí como 3 ejemplos, ¿no? Que uno es tan sencillo como los SMS, ¿no? Que esto ya se sabía de antes, esto es prepandémico, pero me gusta mucho porque es como muy una solución muy curiosa, ¿no? Porque al final es recordar al paciente una serie de cosas por SMS, pues tiene un impacto en temas de factores de riesgo, índice de masa corporal, actividad física, mantener pues la abstención tabáquica, etcétera. Incluso pues quizás mejores resultados de LDL, ¿no? Al final es esa insistencia, ¿no? A través de mensajes, ¿no? Y un SMS es bastante sencillo y realmente no tiene un alto coste, pero no deja de ser también telemedicina, ¿no? Pero bueno, podemos ir más allá, ¿no? Tenemos todo el tema de wearables que siguen mucho desarrollo, ¿no? Ya pues bueno, no solo ya tenemos pues temas de smartwatch con Apple, sino con otras compañías, Huawei, Fitbit, que ya empiezan a ofrecernos información importante, ¿no? de monitorización, de cómo hacer las cosas, algunos desarrollos propios, ¿no? Como esto de Telecheck AF, que fue una estrategia de algún hospital europeo que se ha extendido a más en el seguimiento de la fibrilación auricular para chequear si el paciente está en FA o no, y establecer pues todo un sistema de consulta de la FA a través de una app, ¿no? Y ya, bueno, pues
Así últimamente pues están presentando resultados muy prometedores, ¿no? De temas que se pueden hacer a través de una app, ¿no? Con buenos resultados en el seguimiento y control de la tensión arterial, ¿no? Una app para el seguimiento de hipertensión que te puede permitir pues un programa al final de manejo de la hipertensión, ¿no? Aquí pues esto está publicado ahora recientemente y realmente pues son unos resultados pues bastante buenos, ¿no? En el sentido de conseguir un mejor control, etcétera. Con lo cual, bueno, pues esto nos ha ayudado a desarrollar otras estrategias, ¿no? Y eso es indudable, ¿no? Se han desarrollado también un poco desde las sociedades, ¿no? Y asociaciones de la SEC, pues distintas iniciativas, ¿no? Un poco de cómo se puede organizar por patologías determinadas cosas a través de la telecardiología, ¿no? Telediagnóstico, aquí hay varios ejemplos, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, o sea, ¿se pueden asumir determinadas cosas a distancia? Pues seguro que sí. Yo creo que vamos hacia un modelo mixto, ¿no? Va a haber cosas que vamos a poder hacer a distancia y otras que no, pero muchas se van a poder hacer a distancia si se quiere y están bien organizadas, ¿no? Y bueno, yo creo que otro tema que es esto del seguimiento compartido, pues también es cierto que pues esta comunión entre la cardiología presencial y no presencial, pues bueno, pues nos puede permitir reorganizar nuestras consultas, ¿no? Y al final también pues un seguimiento del paciente al alta de una forma remota al principio, una serie de los momentos así un poco cercanos al alta, pues también es otra forma de atender al paciente en el alta. Yo creo que esto tiene mucho valor pues, en el tema de la insuficiencia cardíaca, pero bueno, también en otros aspectos como la cardiopatía isquémica, ¿no? Y bueno, si estamos en una reunión de la Asociación de Riesgo Vascular y Rotación Cardíaca, pues evidentemente también hay una telecardiología en el síndrome coronario crónico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues esto también van a profundizar un poco mis compañeros, ¿no? Y realmente, pues bueno, se puede plantear y se tuvo que plantear una rehabilitación cardíaca virtual y de esto nos hablarán luego. Y realmente, pues bueno, un ejemplo es esta aula abierta, ¿no? Que ha desarrollado la asociación, que bueno, ya os hablarán un poquito más. Y pues todo este tema de controles, etcétera, pues se pueden hacer con el paciente de forma telemática, ¿no? Entonces yo creo que es una buena opción, ¿no? Para el control, el tratamiento y bueno, pues incluso motivar al paciente, ¿no? Y bueno, unas últimas observaciones y ya termino, que sería si esto ha llegado para quedarse, ¿no? Tiene beneficios, tiene inconvenientes, estos son puntos de vista desde atención primaria, ¿no? Que al fin y al cabo son con que nos relacionamos más, ¿no? La gente reconoce que la consulta tiene una capacidad de resolución alta, se pueden gestionar cosas de poco valor clínico, ¿no? Y quizás esto también pues aumenta la satisfacción laboral, ¿no? Y bueno, se abre otro modelo relacional, ¿no? Eso es así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene la parte esta del lado oscuro, ¿no? Que induce demandas por motivos banales, ¿no? Que podrían casi hasta ser un 30%, ¿no? Y a veces pues hay desigualdades en el uso del servicio, no lo usan, esto no lo va a usar igual una persona mayor que una persona joven, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y luego pues hay la otra parte crítica, ¿no? Que hay quien dice, bueno, pues estamos ahora los médicos parapetados tras el teléfono, ¿no? Que es el otro aspecto negativo, ¿no? Se critica que es una inaccesibilidad, que el paciente percibe que estamos como detrás de un teléfono y hay gente que no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, al final una parte de la crítica viene de que, bueno, que igual quizás no se está escuchando mucho a los pacientes, ¿no? Tampoco se sabe, y eso es cierto, ¿no? Necesitamos desarrollar más evidencia, ¿no? En si es efectiva la atención telefónica contra la presencial, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay muchas respuestas todavía pendientes, ¿no? Sobre la calidad, la accesibilidad, la equidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la accesibilidad es unos componentes esenciales de la atención primaria, pues bueno, quizás para determinadas cosas que solo haya el teléfono, pues puede ser un problema, ¿no? Y bueno, yo creo que el eHealth ha recibido un impulso en la época del COVID, tampoco quiero pararme demasiado en esto, ¿no? Pero bueno, al final hay un parámetro aquí, ¿no? Que pone nueva normalidad estructural post-COVID, ¿no? Va a haber limitaciones aquí, lo del F2F, el face-to-face, el cara a cara, va a seguir habiendo probablemente limitaciones, ¿no? Y bueno, podemos a esto poner aquí un poco en broma, ¿no? Salud digital, guión tele todo, ¿no? Igual no todo puede ser tele, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y bueno, se establecen recomendaciones múltiples, ¿no? De cómo se debe de realizar esta asistencia remota. Hay muchas referencias, ¿no? De qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y que yo creo que hay puntos importantes, ¿no? Que es estructurarlo y asegurar, pues bueno, una calidad de esa conexión por telemedicina, ¿no? Con lo cual, bueno, yo mi parte tendría mis conclusiones, esto viene para quedarse. Bueno, pues la telemedicina estaba con nosotros, pero no estaba implementada, ¿no? Da muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que tiene prometedores resultados en prevención cardiovascular, ¿no? Y viene para quedarse, pero una parte, ¿no? Y necesitamos pues, cambios, ¿no? En el sentido de impedir su mal uso, que esto nos dé datos y se puedan validar, ¿no? Y quizás, pues bueno, hay una resistencia al cambio y se necesita regular el uso. Pero bueno, como nos dice Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Yo creo que esto está aquí y es para emplearlo y va a estar con nosotros
para siempre, ¿no? Y nada, yo creo que ahora los dejo con el siguiente compañero y seguiremos opinando a continuación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafa. Yo creo que has hecho un recorrido muy completo sobre todas las alternativas con las que nos hemos encontrado después de esta nueva realidad, que bueno, ya surgieron antes de la pandemia, pero que por fuerza hemos tenido que adaptarnos a ellas con mayor rapidez. Vamos a dejar las preguntas para después. Recordaros a todos los que estáis ahí al otro lado que tenéis la posibilidad de, dentro de la aplicación, el mandar preguntas al chat y, por supuesto, al final podremos discutir todas las dudas o comentarios que queráis hacer sobre esta sesión. A continuación, vamos a dar paso a Carmen de Pablo, que es del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, cardióloga, compañera nuestra, y que ha hecho allí lleva ya años desarrollando un tipo de telemedicina para la rehabilitación cardíaca, adaptarla también al formato no presencial. Adelante, Carmen. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores. ¿Sí? Sí, se te oye, Carmen. Agradecer a los organizadores, a Raquel y a Rosa, que sé el enorme trabajo que les ha supuesto esta reunión y que hasta el último momento ha habido problemas justo. Por ejemplo, ayer la huelga de trenes. Realmente ha sido complicado y hay que darles la enhorabuena a ellas y a todos los organizadores. Yo voy a hablar en 10 diapositivas que me pidió Vicente, creo que son 11, me vas a perdonar, sobre, digamos, lo que ha supuesto el COVID en la prevención y rehabilitación cardíaca. Realmente, llegó marzo del año pasado, del año 2020, y nos dieron el mazazo, nos tenemos que ir a casa. Nos tenemos que ir a casa, los pacientes no deben salir de casa y vuestra atención preferente y prioritaria se va a tener que centrar en el COVID. Evidentemente, teníamos un gran desconocimiento de toda la situación, fue un shock y un gran problema. Las unidades de rehabilitación cardíaca cerraron en su gran mayoría, muchos de los gimnasios se tuvieron que reconvertir en unidades para tratar pacientes agudos con COVID. Y bueno, ¿qué pasó con rehabilitación cardíaca? Evidentemente, como la prioridad era atender pacientes COVID, se disminuyó la atención en áreas cardiológicas y la rehabilitación cardíaca pues no fue una excepción. Hubo cierres de unidades. Por una parte, porque los pacientes evidentemente no podían acudir presencialmente. Por otra, porque el personal de las unidades de rehabilitación cardíaca en los hospitales públicos al menos tuvieron que atender pacientes COVID. Y tercero, porque el espacio de muchas unidades fue utilizado para esta eventualidad, para esta pandemia. Pocas unidades pudieron mantener su actividad y estos pacientes en muchos casos se vieron abocados a no tener nada por dónde seguir o qué hacer, salvo las recomendaciones que podían haber recibido. Cuando hemos analizado los datos de qué ha pasado con la rehabilitación cardíaca en el año 20, realmente tenemos pocos datos. Estamos ahora mismo viendo a través del registro de rehabilitación cardíaca que ha reiniciado la Asociación de Riesgo, que esta tarde comentaremos. Y bueno, parece que analizando lo que hasta ahora tenemos, que puede que hasta un 30-40% menos de pacientes han hecho rehabilitación cardíaca en España en este año. Y desgraciadamente todavía a la fecha que estamos hay unidades que no han podido reiniciar su actividad. Esto realmente, con lo que nos ha costado salir adelante e impulsar la creación de unidades, pues debe de marcarnos un toque de atención. Las unidades deben reabrirse y lo que habrá que valorar es, en la situación actual y futura, cómo lo vamos a hacer. La charla voy a comentar simplemente y muy por encima, bueno, qué era lo que había, cómo hemos trabajado, qué estamos haciendo en estos momentos y qué es lo que probablemente va a ir progresivamente ocurriendo, con todas las dudas de que el futuro
nadie lo conoce. Fase 0, marzo. Realmente nos metieron en casa a los pacientes. Está claro que en estas primeras semanas, durante la fase 0 de la pandemia, tuvimos que aprender muchísimas cosas, muchas no de rehabilitación, ni de prevención, ni de cardiología. Desde cómo ponerse un mono a cómo hacer un lavado de manos o cómo, digamos, tratar a todos estos pacientes COVID. Tuvimos que aprender el daño y las lesiones que ocasionaba el COVID en nuestros pacientes, qué problemas íbamos a tener posteriormente con respecto a su capacidad física, cómo eran las afectaciones pulmonares. Tuvimos que atender y conocer diariamente todas las recomendaciones con respecto a prevención y atención de todos estos pacientes. La información era diaria y los que seguíamos trabajando en rehabilitación cardíaca estar absolutamente atentos a todas las recomendaciones que fueron saliendo por las distintas sociedades. Este documento de abril ya de la Sociedad Europea, discutiendo y debatiendo además sobre las medidas de distancia, cuánto se expande, hay efecto aerosol, cuáles son las mejores formas de aislamiento. Realmente fue una época complicada. La fase 1, empezamos a salir por horas y en situaciones muy concretas. Teníamos ya más información, bastantes más documentos sobre cómo adaptar la rehabilitación cardíaca, cómo trabajar con los pacientes, hasta cómo reiniciar una actividad física en pacientes después de una infección COVID. Han salido en esa época documentos diferentes. Yo creo que este es uno de los resúmenes más interesantes de lo que se fue publicando, en el cual realmente teníamos que seguir intentando que nuestros pacientes siguiesen en casa activo, tuviesen una vida sana y prestar especial atención a todos sus hábitos de vida. Se insistió en la utilización de todas las medidas posibles de telemedicina para poder animar a los pacientes, contactar con ellos y seguir de alguna manera formando y educando a dichos pacientes. Pero todo esto evidentemente era complicado porque en la mayoría de los casos pues no había infraestructuras suficientes montadas, salvo el inicio de consultas telefónicas y en muy pocos casos consultas o videoconsultas. Nosotros realmente tuvimos mucha suerte en el sentido de que nosotros ya teníamos desde el año 2013 un programa domiciliario dirigido por nuevas tecnologías, por telemedicina, con lo cual pudimos mantener la unidad de rehabilitación cardíaca activa. Os recuerdo brevemente el AZLO, que es como llamamos al programa, realmente surgió como un FIS compartido con la unidad de telemedicina y salud y la unidad de rehabilitación cardíaca de Ramón y Cajal, en el cual se implantó la tecnología suficiente para crear un programa domiciliario supervisado. Se planteó al inicio realizar un estudio randomizado en el que se incluyeron 256 pacientes, 128 hicieron el programa tradicional de la unidad de rehabilitación cardíaca Ramón y Cajal y los 128 hicieron el programa AZLO. Los pacientes eran pacientes de bajo riesgo que digamos, no había ningún problema de seguridad con que hiciesen todas las intervenciones en su domicilio y lo que se exigía era que tuviesen unos mínimos conocimientos, conexión a Internet. El resto de la tecnología, teléfonos móviles, los facilitábamos nosotros con las aplicaciones ya incluidas. El programa evidentemente se basaba en una plataforma de Internet a la que se conectaba a los pacientes para que pudiesen tener acceso a un programa educativo personalizado mediante algoritmos en función de sus diagnósticos y una serie de aplicaciones para, digamos, dirigir el entrenamiento físico en tiempo real, las sesiones de relajación y a través de la plataforma el poder hacer un contacto, interactuar con el paciente de forma síncrona y de forma asíncrona, con mensajería y con videoconsulta. Los resultados de este programa, de este estudio, digamos, que han sido muy buenos. La adherencia, como veis,
tanto a los programas de ejercicio como de relajación, como al programa educativo, han sido verdaderamente impactantes por lo elevados, digamos, están ya analizados la mayoría de los datos, el número de sesiones que se han realizado, de las características de las sesiones de relajación, el número de mensajería utilizado por el paciente, que como veis realmente es elevado, requiere dedicar tiempo al programa y realmente tenemos también muchos datos sobre la usabilidad tanto de la aplicación, de las aplicaciones del móvil como de la página web, de la conexión a Internet. El estudio se basó en un estudio de no inferioridad entre el resultado en capacidad física entre los pacientes que realizaban el programa tradicional frente al supervisado y realmente conseguimos obtener los resultados esperados, es decir, los pacientes que hacían el programa tradicional estaban con una capacidad física ligeramente superior, pero en ningún caso superó el límite que habíamos puesto, que era mejorías inferiores a 1 metro. Con todos estos datos, cuando llegó la fase 0 de la pandemia, realmente ¿qué hicimos? Teníamos un montón de pacientes en el programa, digamos en presencial, y estos pacientes, pues evidentemente teníamos que darles una salida. La salida fue pasar todos los pacientes, o sea, los pacientes que estaban a punto de terminar el programa se aceleraron. Durante la semana anterior al cierre se aceleraron las pruebas para el alta, pasamos mañanas y tardes haciendo pruebas de esfuerzo y haciendo las consultas psicológicas, y el resto de pacientes que no llevaban el tiempo suficiente, a través y agradeciendo infinitamente a la unidad de telemedicina de Carlos III, conseguimos conectar a todos los pacientes que tenían y disponían de Internet al programa. El programa se modificó, evidentemente, no podía ser, el paciente no podía salir a la calle a hacer su caminata y que nosotros le dirigiésemos esa caminata o ese programa de marchas, con lo cual fue un hazlo modificado. Al paciente se le conectó a la plataforma de Internet con todas las ventajas del programa educativo y de las interconexiones que nosotros teníamos con ellos. Toda la parte psicológica de relajación y control del estrés pasó de las aplicaciones móviles también a la plataforma de Internet, y no se facilitó el teléfono móvil con las aplicaciones de ejercicio para evitar que el paciente de alguna manera le indujésemos a querer salir a la calle en un momento en el que no se podía. El programa evidentemente siguió funcionando de esta manera, y tengo que agradecer a Carlos III y a todos los personal, mis compañeros de la unidad de rehabilitación cardíaca, porque todos tuvimos que tener asistencia a estos pacientes, asistencia hospitalaria en diversos ámbitos, pero a pesar de todos arrimamos el hombro para poder mantener el programa, incluso echando horas de control y de interrelación con los pacientes desde nuestros domicilios. El tener la plataforma de Internet facilita eso, una ubicuidad del paciente, pero también del personal que lo atiende. Podemos atenderlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Evidentemente, como os comento, se suprimió la actividad de la marcha, y lo que se les indicó y siguió a los pacientes son actividades dentro del domicilio. Evidentemente, muchos pacientes tenían ya o fueron comprando, yo creo que es la época en la que más bicicletas estáticas se han comprado del mundo para poder hacer ejercicio en casa. Las compañías tipo Amazon y demás continuamente estaban facilitando este tipo de equipos, y digamos que gracias a eso se pudo, digamos, también mantener un entrenamiento físico domiciliario, supervisado y dirigido por la fisioterapeuta del programa. Me preguntaréis, ¿había pacientes que no tenían Internet? Efectivamente, 3 pacientes de los 60 y tantos que pasaron el programa no tenían Internet, y tuvimos que manejarlos a través de, consultas telefónicas y facilitarles toda la información por escrito que pudimos y de la que disponemos en la unidad. Realmente en esos meses hasta mayo, que ya abrimos la parte de lo presencial, había 33 pacientes que habían empezado fase 2 y que la terminaron de esta manera, más otros 19 pacientes
que estaban, digamos, ya con la randomización realizada, la prueba de esfuerzo hecha, pendientes de comenzar la fase 2 y que directamente pudimos conectar a la plataforma de Internet. Los datos de estos pacientes se han analizado. Realmente ha habido mejoría tanto en capacidad física como en control de factores de riesgo con respecto a los datos que tenemos de su inicio, aunque evidentemente la mejora en la capacidad física ha sido un poquito inferior a la habitual que tenemos o que teníamos un programa en el que el paciente puede salir a hacer actividad física bien presencial o bien en su domicilio, pero en la calle, en espacio abierto. A partir de mayo, mediados de mayo, se reiniciaron las consultas de rehabilitación cardíaca y se reinició la realización de ergometrías. La ergospirometría no se inició hasta otoño del 2020 por motivos de seguridad. Se ha hecho siempre con PCR previa y seguimos haciéndola con PCR previa a sugerencia del Servicio de Salud del hospital. A primeros de julio comenzamos con entrenamiento presencial, fundamentalmente en los pacientes de alto riesgo. En principio con grupos muy reducidos para guardar distancias máximas de seguridad con todas las medidas recomendadas de prevención, y en siguientes meses se ha ido aumentando el número de pacientes en función de cómo ha ido evolucionando la pandemia. En estos momentos en el programa se realiza una estratificación inicial. El paciente de alto riesgo hace un entrenamiento presencial y el paciente de bajo inicia entrenamiento presencial, unas sesiones las que vamos considerando en función de sus características, capacidad física, adherencia, y posteriormente pasa a digamos, la parte online a través del ATLO. Mantenemos toda la plataforma educativa a través de Internet, salvo en los pacientes que no disponen, que se hace individualizadamente en la unidad. La parte de relajaciones y parte de las consultas psicológicas se siguen haciendo online, y muchas de las consultas se hacen ya, digamos que de forma presencial, y estamos manteniendo en consultas, lo que os digo, consulta presencial, consulta y la posibilidad en algunos casos, aunque prácticamente ahora ya no estamos utilizando, de videoconsulta. Desde esa fecha, desde junio del año 20, hemos seguido con este protocolo, digamos, de lo que nosotros llamamos un programa mixto, un programa híbrido, en el que ya hemos tratado a más de 500 pacientes y que, bueno, esperamos analizar los resultados a finales de este año, en la que probablemente pues daremos pasos adelante de ya cambiar algunas actuaciones en función de la situación actual de la pandemia. Evidentemente ha habido unidades que pudieron mantener su actividad, no porque a través de, digamos, nosotros lo hicimos a través de nuestra plataforma de Internet, pero hay unidades, por ejemplo, la que yo conozco, que comparto actividad en ocasiones, es la unidad de rehabilitación cardíaca de La Salle, aquí en Madrid. Es una unidad privada y en la cual, digamos que es la que dirige el doctor Maroto, tampoco cerró. A partir del 23 de mayo siguió otro sistema que yo creo que es válido, todos los sistemas son válidos, todas las actividades se pasaron a un sistema online. Los pacientes se conectan a través de Internet y a través de Internet pues se hace el programa educativo, que es interactivo, evidentemente. Se han preparado hasta cuestionarios tipo test para que los pacientes digamos, se mantengan más activos todavía en el programa educativo. Las actuaciones psicológicas se hacen también a través del programa, y el entrenamiento físico inicialmente también pasó a ser dirigido por el cardiólogo y sobre todo la fisioterapeuta Mercedes a través de dicha conexión a Internet. Los resultados que han tenido a partir del 19 de junio ya pasaron a hacer actuaciones física presencial, el entrenamiento pasó a ser presencial, manteniendo resto de actividades a través, digamos, de esa conexión online, y se va a publicar ahora un estudio comparativo de los resultados obtenidos en ese año 20 realizando un entrenamiento primero online completamente y posteriormente un programa híbrido con respecto a los obtenidos en el año 19. Y realmente, como veréis, pues los resultados han sido muy, muy buenos. La rehabilitación del futuro,
¿cuál va a ser la rehabilitación del futuro? Pues yo creo que teníamos las herramientas previamente, como muy bien ha dicho Rafa, para el poder hacer telerehabilitación, lo que pasa que costaba y no estaban completamente desarrolladas. La pandemia lo único que ha hecho ha sido acelerarnos, algo que ya conocíamos. Me gustó recalcar y voy a recalcar para terminar que la rehabilitación del cardíaca del futuro pues va a ser muy variable y cada uno vamos a utilizar las herramientas que disponemos. Pero no nos debemos olvidar algo que ha salido en el documento último, en las guías de prevención cardiovascular de la Europea. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? La rehabilitación cardíaca no es conectar o darle a un señor una pulsera de actividad para que haga ejercicio físico. La rehabilitación cardíaca se entiende como una intervención integral y multidisciplinaria en el que hay que incluir ejercicio, programa educativo, asesoramiento nutricional, modificación de factores de riesgo, apoyo psicológico. Debe ser supervisada, puede ser supervisada de muy diferentes maneras, no presencialmente exclusivamente, pero debe ser presencial, es decir, debe estar organizada. Se debe comenzar lo antes posible, que por desgracia durante la pandemia no hemos podido a veces hacerlo lo precozmente posible. Debe de incluir actividad física no solo aeróbica, sino muy diferente, hay que hacer entre más tipos de entrenamiento. Y en los estudios que han demostrado disminuir mortalidad y mejor disminuir el reingreso hospitalario, no se nos debe de olvidar que cumplían unos mínimos en sesiones de entrenamiento y en horas de entrenamiento, o sea que supervisadas o no supervisadas, los pacientes deben hacer un mínimo de cumplir en horas de entrenamiento. En esta, guías, ya analizan programas de rehabilitación cardíaca domiciliarios supervisados con nuevas tecnologías. En principio la indicación es 2B y el motivo de ser 2B es porque no existe todavía una evidencia científica disponible de gran peso. Hay, pero no hay el volumen que puede haber de la forma tradicional. Es importante que el tipo de programa que hagamos, que probablemente vamos a ir todos a programas híbridos o programas mixtos, en los cuales parte de las actividades se van a hacer presencialmente y parte de las actividades se van a hacer de forma telemática, de diferentes modos. Unas personas utilizarán los programas, plataformas interactivas que ya se están desarrollando en múltiples unidades de rehabilitación cardíaca, otros seguirán utilizando pues Zoom, otro tipo de tecnologías similares para poder tener acceso o conversaciones con los pacientes. En cualquier caso, lo que tenemos que utilizar son tecnologías que mejoren la adherencia y las remotas pueden mejorarla, que aumenten la participación de nuestros pacientes, pero además ya estamos viendo que pueden ser tan efectivas como las presenciales. Y por último, esto que debemos también de ir evaluando y investigando y incorporando es que estas nuevas tecnologías nos van a facilitar que durante la fase 3 el paciente se mantenga más adherente. Esto es difícil, complicado, pero yo creo que es otra parte que va a ser positiva en los nuevos programas, que desde mi punto de vista van a ser híbridos. Y la cantidad de publicaciones que están saliendo en estos momentos sobre ese tema nos apoyan lo que yo pienso que va a ser el futuro. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, y enhorabuena por el proyecto que hicisteis antes de que empezara la pandemia y que sin duda os ha ayudado mucho a afrontarla, como bien nos has comentado. Bueno, y el último ponente de esta sesión va a ser el doctor Alfonso Valle, que es compañero del Hospital de Denia, y que, bueno, ya creo que hemos tratado todas las alternativas y todas las posibilidades que hay, pero todavía tenemos más, ¿verdad, Alfonso? Pues sí, Vicente, bueno, buenos días a todos. Lo primero, me sumo a los agradecimientos, ¿no? Y a todo el trabajo del comité organizador, ¿no? De Rosa, Raquel y todos los que estáis por detrás, que realmente siempre montar estas reuniones es complicado y más este año, ¿no? Con esta logística de presencial, no presencial, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Rafa ha hecho un enorme resumen, ¿no? De lo que es las consultas o la dinámica de las consultas. Carmen un poco, bueno, ese programa no top de Aldo. Y bueno, yo creo que al final la pandemia ha venido
a quedarse ciertas cosas, ¿no? No podemos plantearnos que la tecnología nos lo va a solucionar todo, ni mucho menos, pero sí que nos va a ayudar. Y a día de hoy, bueno, pues cada día tenemos más cosas y casi todas estas cosas van a pasar por ese dispositivo que llevamos todos, incluido el 90% de los pacientes, que son los teléfonos móviles, ¿no? Ahí pongo 2 vídeos y seguro que habéis visto, ¿no? De cómo con la misma cámara del móvil, pues me puedo decir si está en fibrilación auricular o no, al menos en población asiática, o abajo, que es una aplicación que directamente te toma las constantes vitales, ¿no? La saturación de oxígeno, tensión, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería un poco la panacea, por decirlo así, del seguimiento de un paciente, por ejemplo, de rehabilitación cardíaca. Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Es decir, yo creo que la tecnología, en unos sitios más, en otros sitios menos, con la adaptación a cada uno de los lugares, realmente ha roto un poco esa barrera del hospital, de la consulta entre los muros y, por supuestísimo, de lo que entendíamos de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Que mi paciente vaya al gimnasio del hospital X días, X semanas a hacer ejercicio, ¿no? Arriba os pongo, esto es verdad que es una experiencia americana, ¿no? De un seguimiento, bueno, pues al paciente le dan un iPad, le dan una Alexa y bueno, pues se conectan tan fácil como esto. Abajo, por ejemplo, son las consultas de mi hospital, ¿no? Con el Zoom, evidentemente con los pacientes, esto no es para todos, pero bueno, es verdad que hay un tipo de paciente que se va a adaptar a esto y que pasar de, como decía Rafa, la consulta de teléfono a una videoconsulta de verdad, viendo la cara del paciente y viéndonos a nosotros la cara, yo creo que es un punto clave, ¿no? O los grandes partners, ¿no? Que tenemos al lado y que vamos a seguir teniendo, ¿no? Qué importante es un poco el tema de la continuidad asistencial y sobre todo de la adherencia al tratamiento, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues estos pacientes isquémicos nos cuesta, ¿no? Y hay experiencias con gigantes como Amazon, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿no? Que todos los días el repartidor de Amazon le lleva el sobrecito, el monodosis de la medicación, y esto ya ha demostrado que mejora la adherencia al tratamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que tener la mente bastante abierta a todo lo que se nos viene encima. Y muy especialmente lo que es la rehabilitación cardíaca, ¿no? Ya Carmen ha comentado un poco todas las dificultades que tenemos, la indicación 1A en todas las guías, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, y bueno, pese a ello tenemos el uso que tenemos de rehabilitación cardíaca en nuestro país y encima deteriorado este uso pues, por la situación que hemos vivido desde el 2020, ¿no? Y en este resumen, que está muy bien, que es una publicación relativamente reciente, ¿no? Nos dice dónde la monitorización remota y la telemedicina nos puede ayudar en estos pacientes, ¿no? Que realmente nos va a ayudar en todo el amplio campo de lo que es la rehabilitación cardíaca, ¿no? Desde el seguimiento, desde la accesibilidad del paciente, ¿no? Yo creo que en esto es un punto absolutamente fundamental. Y yo creo que si algo nos ha dejado el COVID es un poco la resistencia, ¿no? Y la flexibilidad que tiene el sistema sanitario y principalmente los profesionales sanitarios, ¿no? Y cómo, bueno, pues hemos discurrido, hemos imaginado cosas y cómo nos hemos juntado diferentes estamentos que seguramente antes de todo esto ni se nos habría ocurrido juntar y salen proyectos tan chulos, tan espectaculares, un poco llevado y capitaneado tanto por Raquel como por Vicente, como es el aula de rehabilitación cardíaca, ¿no? Que yo creo que esto es el santo grial de la rehabilitación cardíaca en España. ¿Sabéis? Si os metéis en la página de Aula RC, que ahora hay 4 partes, ¿no? El aula mentoring, que en principio es, bueno, para que expertos a nivel nacional de rehabilitación cardíaca pues potencien centros donde se quiere empezar a hacer rehabilitación, un registro que es fundamental y que os animamos a todos a participar en él, ¿no? Por saber la realidad a día de hoy, en el 2021, de lo que estamos haciendo en rehabilitación cardíaca. Vuelvo a decir lo mismo, esto es como si hiciéramos un registro de a cuántos pacientes con insuficiencia cardíaca le ponemos un beta bloqueante, ¿no? El mismo nivel de indicación. Y me voy a centrar quizás en las 2 partes iniciales, ¿no? Que es el aula RC de pacientes y de profesionales. Yo creo que, y más en este foro, todos nos hemos metido ahí a navegar en la web y estamos registrados. Y como os decía, yo creo que el aula RC de pacientes, que es toda la información, pero toda la información que mi paciente va a necesitar, desde qué es su enfermedad, qué es una cardiopatía isquémica, qué es la insuficiencia cardíaca, el STEM, el tratamiento, el tema de los tipos de ejercicios, alimentación, actividad sexual, todo lo que queramos, lo tenemos ahí en vídeos hechos por gente súper experta en un formato breve y que realmente creo que es un material enormemente importante para los pacientes. Y aquí un poco quizás nuestra obligación, es decir, se ha hecho el esfuerzo, tenemos la plataforma, tenemos una web
con un acceso absolutamente gratuito para los pacientes, pero los pacientes por sí solos normalmente no van a encontrar esto. Es decir, tenemos la obligación un poco de guiarlos. Igual que le vamos a poner la doble antiagregación, la estatina o el ezetimibe, pues en el informe al alta de nuestros pacientes con cardiopatía isquémica debería estar siempre el tema de la rehabilitación, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos esta aplicación que se llama Idonia, que te permite compartir, ¿no?, por el WhatsApp del paciente, ¿no? Le puedes mandar desde el enlace o le puedes mandar desde las recomendaciones, ¿no? Pues voy a decir lo mismo, esto es telemedicina de una manera de otra, pero que al final, al menos en el informe al alta, siempre figure, oye, visita esta página web, ¿no? Porque los centros que tienen rehabilitación, los centros que no tienen rehabilitación, realmente esto es algo universal y vuelvo a decir lo mismo, que rompe un poco las paredes del hospital, ¿no?, por decirlo así. Y quizás algo tan sencillo, yo esta experiencia sí que la hemos hecho nosotros tenemos pues una rehabilitación súper modesta, ¿no? Pero, bueno, es verdad que en el gimnasio tenemos una tele, ¿no? Y la tele al final, pues dices, oye, pues mira, compramos una Smart TV, lo enchufamos al wifi del hospital y vamos poniéndoles vídeos, ¿no? Bueno, yo creo que también es un tema muy sencillo de hacer, tanto en el informe al alta como el potenciar el visionado de todo este contenido enormemente potente para los pacientes, ¿no? Y por otra parte estaba la otra pata del banco, habíamos dicho el mentoring, el registro pacientes, que es el aula de profesionales, ¿no? Que es, oye, es un campo enorme, con cada vez más evidencias, con cada vez más novedades, pues qué mejor que te lo cuenten la gente que más sabe de todo esto, ¿no? Yo creo que esta parte también es fundamental, tanto para la gente experta como para todos aquellos que están empezando en algo que todavía a día de hoy tenemos un uso más que limitado, ¿no? Por tanto, y volviendo un poco a esas nuevas formas de rehabilitación, y yo con esto termino, creo que la tecnología, como ha dicho Rafa, pues muchas cosas se van a quedar, es decir, el tema de las consultas virtuales, etcétera, etcétera, pues claro que lo vamos a compartir con la consulta presencial tradicional, yo estoy convencido, pero lo que también estoy más que convencido es que el formato típico de rehabilitación cardíaca no es que haya muerto, sino que se va a enriquecer con este formato online. Y dentro de este formato online tenemos la suerte de, bueno, contar con el trabajo de mucha gente, ¿no?, que de manera desinteresada y de manera colaborativa, bueno, pues ha desarrollado un proyecto que yo creo que cambia la vida y la calidad de vida de todos nuestros pacientes, ¿no? Así que, bueno, esto era un poco lo que quería comentaros. Yo creo que ahora nos quedarán unos minutitos de discusión. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Y ya hemos visto todas las posibilidades con las que contamos. Creo que se nos han quedado pocas en el tintero. Y contamos con poco más de 5 o 10 minutitos para poder debatir algunas dudas que seguro que nos surgen a todos. Y que yo voy a empezar pues haciendo una pregunta a cada uno de los ponentes al mismo tiempo de la forma de aparición que han tenido. Entonces, Rafa, quería comentarte, en la continuidad asistencial, cuando nos planteamos estos cambios que hemos tenido que llevar, lo has comentado muy bien, las altas resoluciones, el intentar hacer consultas virtuales, la forma telemática de comunicación, hemos visto que nos encontramos con muchos pacientes y muchas quejas por la no presencialidad, ¿no? Parece que cuesta mucho enseñar a la población o no nos adaptamos bien a los cambios y hay veces que los pacientes pues ven en la consulta física cada cierto tiempo con su médico la única alternativa. ¿Crees que esto ha venido para quedarse, para cambiar las cosas, o a lo mejor vamos a empezar a perder las medidas que hemos tomado, como se están perdiendo ahora mismo las medidas de protección para la pandemia? Poco a poco veremos que cada vez utilizamos menos las consultas virtuales, que volvemos a la presencialidad como teníamos antes, o esto es un nuevo cambio y en 10 años las consultas de la continuidad asistencial van a ser diferentes. Hombre, a ver, yo diría que la realidad a veces es tozuda, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que es muy fácil querer volver a lo previo, ¿no? Yo creo que sí que hay alguna cosa, como, a ver, es que muchas cosas que estábamos haciendo ya se podían haber hecho antes por un teléfono que ya estaba en tu consulta de siempre, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de comunicar resultados de pruebas, ¿no? Evitar que el paciente vaya necesariamente al hospital para que le comuniques un resultado, ¿no? Yo creo que
Eso si tú ya lo gestionas, digamos, inteligentemente cuando pides una prueba y dices, mire, esto, sepa que va a hacer esta prueba y sepa que el resultado probablemente pues ya se lo comunicaré por teléfono y lo comentaremos. Yo creo que tienes que ir ya hacia otro formato. Vamos, la tentación es volver a lo de antes, eso es cierto, pero yo creo que hay una serie de ventajas que se pueden intentar implementar. Tienes que tener tu hueco en la agenda, pues que eso lo haya, hay un espacio para hacer esa consulta presencial y el espacio para las consultas virtuales, ¿no? Y que eso no te quite tiempo al final, ¿no? Pues bueno, eso también es actividad. Eso es lo mismo que pasó con el seguimiento remoto en los dispositivos, ¿no? Antes era algo que no se reconocía hasta que se reconoció que es una agenda, que eso tiene un tiempo y es trabajo, ¿no? Y en esto pues va a pasar igual, ¿no? Pero yo creo que muchos temas de doble visita, de ida y vuelta del paciente, se deberían de poder evitar, ¿no? Pues que bueno, es cultural al final, la gente estaba acostumbrada a venir a que le cuentes un resultado de un análisis. Vamos, no sé, es poco eficiente, ¿no? Está claro. Pero esa seguridad de ver a tu médico, pues no te la quitas al paciente, porque históricamente pues, siempre ha querido ver a su médico. Es así. ¿Y eso es una adaptación que crees que va a tener? Como estás diciendo, pues sí, evidentemente tendrá que formar parte algunos cambios. ¿Es algo que tenemos que implementar nosotros puramente o las administraciones se han dado cuenta de necesidades de cambio y van a tomar partida? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa forma de adaptación? ¿Es como que nosotros tenemos que darnos la vuelta y decir, me da igual cómo lo llevan, que tenemos que llevarlo de otra manera? ¿Cómo lo piensas? Bueno, yo creo que nosotros podemos participar activamente en eso, ¿no? Yo creo que hay gente que cree que sí que debe de poderse tener esas dos opciones y reorganizar la actividad. De hecho, ahora nosotros casi por defecto, salvo que tú lo digas, la consulta es telefónica de los resultados. O sea, tú tienes que decir, quiero ver a este señor. O sea, nosotros sí que ya hemos ido un poco hacia eso, un poco como decisión de servicio, y que bueno, pues que la dirección lo acepta, parte de nuestra actividad de la consulta de cardiología, que sea, bueno, pues que tienes teléfono para determinadas cosas y tú ya decides cuando el paciente lo ves la primera vez, esto va a ser por teléfono y que no le pide sorpresa, porque claro, el gran problema con los pacientes es, me han dado una visita telefónica y en plan, macho, no entiendo por qué, ¿no? Entonces claro, si tú ya ahora activamente tu manejo de los pacientes se le comunica lo que vas a hacer es distinto, ahora es por sorpresa, ahora de repente vienen a hacerse una prueba y no saben que igual van a hacer una consulta telefónica, piensan que lo van a volver a ver en el hospital. Entonces bueno, nosotros digamos que se ha tirado hacia esa estrategia, ¿no? De que bueno, pues tú si no dices nada, la cita que se le va a dar va a ser telefónica, en el sentido de, porque bueno, pues le has pedido una cosa de seguimiento que probablemente va relacionada con una prueba. Yo creo que el que quiera tener este tipo de estrategia tiene que moverse él. Yo no sé si la administración realmente quiere una cosa o la otra. De hecho, aquí en Galicia ahora hay mucha lucha con atención primaria para insistir que se vuelva a la presencialidad. O sea, no se quiere tanta consulta telefónica. No, desde luego, yo coincido contigo en que, aunque evidentemente forma parte de hacerlo entre todos, ¿no? Pero no podemos esperar tampoco a recibir ninguna orden de cambio, sino que tiene que surgir de todos nosotros, ¿no? De hacer lo posible por hacerlo mejor y adaptarnos a la nueva realidad, y no ya por la pandemia, sino porque las cosas deben cambiar, ¿no? Carmen, una pregunta muy parecida, pero desde la perspectiva de la rehabilitación cardíaca. Llevas muchísimos años en la rehabilitación cardíaca, referente a nivel nacional de la rehabilitación. Que sabes cómo empezó la rehabilitación cardíaca, cómo se hacían los primeros programas de rehabilitación en España y cómo hemos ido adaptándonos a los tiempos, no solamente a una pandemia, sino que todo cambia y la tecnología aumenta y al final tenemos nuevas alternativas, como has comentado. Pero, bueno, más que nada, nos vamos 10 años más allá. ¿Ves la rehabilitación cardíaca muy diferente de la situación actual? Es una pregunta, ya digo, muy parecida a la anterior. ¿Nos hemos adaptado a la pandemia, pero vamos a volver otra vez a la presencialidad, a las sesiones formativas presenciales? ¿Vamos a incluir la telemedicina? ¿O digamos que dentro de 10 años todo será muy diferente si sigue esta línea que estamos viviendo actualmente? Bueno, por un lado yo creo que hay cosas diferentes. Por un lado, yo llevo haciendo rehabilitación cardíaca pues más de 25 años, casi 30, fijaros lo vieja que soy. También es verdad que empecé ya prácticamente desde que terminé la residencia, con lo cual he conocido distintos tipos de rehabilitación cardíaca.
he vivido inicio de programas domiciliarios. Al principio se consideraba que era un disparate el hacer un programa domiciliario, pero igual de disparate se consideraba, y mis compañeros cardiólogos acusaban de asesino el hacer entrenamiento físico a pacientes con un desfibrilador. Evidentemente, con los años las cosas se van poniendo todas en su sitio y en su contexto. Yo creo que hay cosas que la pandemia nos ha facilitado, a pesar de la desgracia que ha sido. Nos ha facilitado el que el paciente y los médicos, el profesional sanitario, cambie el chip para muchas cosas. Pero hay por detrás un atisbo cultural, como bien ha dicho Rafa, que es difícil a gente a partir de cierta edad, cuando ha hecho las cosas de una manera y las ha hecho siempre así, pues cambiárselas. Entonces va a requerir tiempo el que todo el mundo esté satisfecho y contento con una consulta telefónica, con una videoconsulta, mientras que hay otras personas, sobre todo gente más joven, pero también gente más mayor que está integrado en el mundo y que maneja al menos lo mínimo de la tecnología, que está encantada. O sea, que reconoced que hay mucha gente encantada de no tener que venir al hospital todos los días a hacer un programa de rehabilitación cardíaca. Es decir, lo que necesita el paciente es que tenga acceso a ti, que se sienta supervisado y que se sienta conectado. Eso es lo más importante. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Pues dentro de 10 años, primero, la generación que no maneja la tecnología, pues probablemente va a ser ya mínima. La mayoría de las personas van a manejar las nuevas tecnologías. Vamos a tener, y tenemos ya prácticamente todos ahora mismo, teléfonos móviles que dentro de nada estarán incluidos en un reloj de muñeca o en una pulsera de actividades con nuestro teléfono. Dispondremos de distintos tipos de dispositivos de distintos tamaños para mejorar la visión de vídeos, de películas, de consejos, pero de alguna manera siempre habrá una parte de los programas que van a ser presenciales. Pues van a ser presenciales en pacientes de muy alto riesgo cardiológico, pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada, pacientes con isquemia con el ejercicio, pacientes que realmente necesitan supervisión directa porque tengas que actuar directamente en un momento determinado con ellos. Pero yo veo dentro de 10 años que muchísimas de las actuaciones van a ser, online, van a ser telemáticas, habrá diferentes servicios, diferentes actuaciones y probablemente los pacientes, lo que hasta ahora llamamos fase 3, tendrán algún tipo de conexión tanto con su médico de atención primaria como con la unidad de rehabilitación cardíaca de referencia. Es decir, será un cuidado pues, a 3 bandas de su prevención secundaria a partir de la alta de rehabilitación cardíaca. Yo es como lo veo, pero puede pasar cualquier cosa como ocurrió ahora con la pandemia, ¿no? Está claro. Y bueno, hablando de pacientes, como estabas comentando, que evidentemente es fundamental, que a veces hacemos las cosas desde la cardiología, desde las unidades de rehabilitación cardíaca, pensando en los pacientes, pero a veces los pacientes tienen una perspectiva diferente a lo que nosotros creemos que les puede ayudar, ¿no? Alfonso, en 2 minutos, que es el tiempo que nos queda, ¿qué papel crees que todas estas medidas que hemos tomado, incluido el aula de rehabilitación cardíaca, crees que llega bien a la mayoría de los pacientes, que tenemos que individualizar mucho más, que hay que contar más a lo mejor con la opinión del otro lado para implementarlas? Porque a veces, ya digo, lo ponemos encima de la mesa y ellos no es lo que esperan porque no saben llegar, no saben entrar como hacemos nosotros a esas páginas web y a esas aplicaciones. ¿Cómo ves tú la perspectiva desde el punto de vista del paciente? No, totalmente, Vicente. Yo creo que esta es una variable que cada vez tenemos que tener más en cuenta, ¿no? Que es lo de la experiencia del paciente, ¿no? Y es verdad, yo por ejemplo, donde trabajo, lo estamos empezando a hacer, sobre todo en insuficiencia cardíaca, y claro, el tema de preguntarles que tengan una encuesta, etcétera, etcétera, te das cuenta de gaps que ni se te ocurrirían pensar, ¿no? Desde las sensaciones que tienen o las dificultades, como bien dices, por ejemplo, eso en el tema del acceso a la web, el ver vídeos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte, evidentemente, es fundamental, ¿no? Tenerla en cuenta, preguntar a los pacientes
no al paciente experto digital, etcétera, etcétera, no, al paciente del día a día, para, digamos, poder pulir proyectos tan brillantes como pueda ser Aula RC, ¿no? Pero que evidentemente este y todos, yo creo que se enriquecen de la opinión del paciente. Bueno, es verdad que nuestro pensamiento es, oye, qué material más maravilloso hemos montado, ¿no? Te doy el URL, te lo pongo en el informe al alta y tú ya te apañas, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues habrá gente que se pueda apañar o que la familia le pueda ayudar, pero que en otros casos, te digo, en esto de tecnologías como en otras cosas, como en el propio proceso de la rehabilitación cardíaca, el preguntarle al paciente, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Dónde has visto dificultades? Que te pinten un poco el proceso, yo creo que es una parte fundamental y que al final nos enriquece a todos y que va a mejorar la calidad de nuestra asistencia, seguro. Bueno, sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Como conclusión, si os parece, la verdad es que la mesa yo creo que hemos tratado todo lo que se puede hacer para adaptarse a esta pandemia, pero que nos queda mucho por mejorar en los próximos años y que adaptarnos a la nueva realidad, que ya no es por la pandemia, sino porque la vida cambia, la tecnología ha venido para quedarse y nada. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás y muchas gracias a los ponentes por sus excelentes exposiciones. Muchas gracias. Gracias.